Hola a todos, bienvenidos al lanzamiento de la nueva versión 2022. Mi nombre es Elsie Andújar y soy gerente técnico entre Designers. Les recordamos que deben de permanecer hasta el final. Vamos a estar realizando quizzes, por lo que obviamente habrán premios relacionados, y también vamos a estar contestando sus preguntas, las cuales pueden ir colocando en el chat desde ya. Veamos entonces qué nos trae la interfaz de usuario para la versión 2022. Aquí tenemos el sumergible Nemo, que no está completo sin todos los propulsores, 4 en total. Yo soy muy fan de utilizar la tecla S para los comandos. Ahora se agregó el comando de búsquedas a esa barra flotante. También puedo ver dónde se encuentra para futuras ocasiones. En este caso, conocemos la posición y la orientación de los propulsores de manera precisa. Así que podemos colocarlo utilizando mates contra el sistema de coordenadas, lo que es una excelente estrategia para casos como estos. Estos sistemas de coordenadas los podemos definir numéricamente. Los sistemas de coordenadas, los planos, los orígenes y demás son geometría de referencia que pueden ser mostradas o ocultadas simplemente presionando la tecla Q. De igual manera, estos componentes se pueden utilizar para colocar mates, para crear sketch, crear vistas de sección, entre otros. Con la misma tecla Q puedo ocultarlo en caso de que sea necesario para poder reducir un poco el ruido en pantalla. Aquí necesitamos hacer un mirror. Gracias al comando de búsqueda yo puedo incluso agregar la tecla S de manera permanente. La tecla Q funciona también cuando tengo un comando abierto o activo. De esta forma puedo hacer el mirror rápidamente mostrando el plano y tomándolo para hacer la operación. Ya en cuanto a las opciones del sistema, tenemos una burbuja con una I que nos permite ver la información relacionada a la opción que queremos activar. También, al colocar el mouse sobre el mensaje que aparece truncado de los cuales han estado ocultos, puedo ver el mensaje completo para decidir qué quiero mostrar y qué no. Por último, en el caso del Pack and Go contamos con una nueva barra que nos permite ver el estado del proceso que se está ejecutando. Esto es extremadamente útil, especialmente en ensambles grandes. Esto era lo que les mencionaba sobre el estilo de notificación en los mensajes. Si se fijan, en el caso del recordatorio de guardado tenemos también el botón Save, donde podemos guardar ahí mismo. En resumen tenemos para la interfaz de usuario el comando de búsqueda en la barra flotante del atajo de la tecla S, los sistemas de coordenadas que se pueden definir numéricamente, el atajo para mostrar u ocultar la geometría de referencia en la tecla Q, información para las opciones que tenemos en las herramientas del sistema, poder ver el mensaje completo en el caso de los mensajes ocultos en las opciones del sistema, un cambio en el estilo de la barra de notificación y en los mensajes, y la barra de progreso para el Pack and Go. Vamos entonces a pasar a las novedades en el área de partes, donde vamos a ver el modelado híbrido y también los cambios en el Structural Systems. Más que nunca necesitamos trabajar con archivos de diferentes fuentes. Esta válvula, por ejemplo, es perfecta, pero no se ve muy bien para un vehículo de lujo como el Nemo. Fue provista en un mallado BREP, sin embargo, gracias a las nuevas capacidades de modelado híbrido de la versión 2022, podemos crear chamfers, podemos crear extrusiones, planos de referencia, entre otros, sin necesidad de cuerpos intermedios u operaciones booleanas. Si necesitamos una ranura, como en este caso, podemos utilizar el Hole Wizard. También podemos definir utilizando arcos o aristas tangentes y con Tab orientarla. La fabricación para este mango va a requerir de un ángulo de salida draft que sea bidireccional. Nuevo en 2022, cuando se utiliza una línea de partición, podemos crear un draft en dos direcciones sin necesidad de crear operaciones separadas. En el caso de este componente, tiene 3 cuerpos. Ahora, Pack and Go reconoce las referencias cuando se crean cuerpos diferentes utilizando split parts o save bodies. Esto nos permite seleccionarlos de manera automática sin tener que irlo a buscar de manera manual, ya que el sistema los reconoce. Las vistas de sección son una excelente manera de poder inspeccionar componentes. En muchas ocasiones no tenemos un plano adecuado. Ahora podemos utilizar caras cilíndricas, cónicas o ejes. En cuanto a los hilos cortados como este, tenemos también una nueva operación o un nuevo asistente, el Stud Wizard,
para poder crearlos. Esta es una excelente opción ya que reconoce automáticamente el diámetro del saliente del boss y proporciona una lista diferente de tamaños de rosca y los pasos que deseemos utilizar. En caso de que no sea el resultado deseado, pues podemos ajustarlo. También permite agregar roscas cosméticas para anotaciones 2D y 3D. Por último, las propiedades de la configuración se han separado en dos pestañas. Tenemos las propiedades de configuración y el resumen de propiedades. En la primera, podemos incluso comparar configuraciones o elegir la configuración a la que se van a aplicar las propiedades. En la segunda, pues podemos verlas todas ya a manera de resumen. Los miembros secundarios se definen utilizando cuerpos estructurales existentes. Estos postes verticales van a soportar una gran carga de compresión y flexión, por lo tanto van a necesitar un soporte adicional. Para crear miembros secundarios, simplemente, ahora en 2022, seleccionamos un punto y los cuerpos a los cuales irán atados estos miembros secundarios. Una vez tenemos el resultado final, podemos hacer los ajustes necesarios con la herramienta completamente intuitiva que sería el Corner Treatment o tratamiento de esquina. Otra novedad para 2022 es la capacidad de insertar y definir elementos de conexión. En este caso, por ejemplo, necesitamos una placa que se va a atornillar en lugar de soldarse al piso. Simplemente tocamos el miembro, la placa se centra automáticamente y en caso de que no quedemos satisfechos con el resultado, podemos ajustarlo sobre la marcha. Estos canales de elevación de montacarga pueden ser reemplazados en caso de que haya algún tipo de daño, por lo que un elemento de conexión sería perfecto. Simplemente tocamos cuáles son las caras que deseamos para definir el elemento y luego utilizamos planos o caras de manera conveniente para centrarlo y colocarlo. Este elemento de conexión es inteligente, por lo tanto, él agrega automáticamente cortes predefinidos en los miembros que se seleccionen. Como se había podido hacer hasta el momento con weldments, podemos agregar también gussets y end caps ahora para los miembros estructurales. Por último, necesitamos duplicar varios de estos componentes. Ahora en 2022 podemos utilizar en un mismo mirror múltiples caras o planos, de manera que ya se reduce la cantidad de mirrors necesarios para poder completar un diseño. En el 2021, en la parte de sheet metal se introdujo la capacidad de poder crear un flange en un ala circular o una arista circular sobre una cara no plana. Luego en 2022 podemos también definir esa longitud del perfil o del flange para poder obtener la longitud deseada desde un inicio. En resumen, en cuanto a los cambios que hay en partes para modelado híbrido, tenemos ese cambio o esa edición a cuerpos en malla, como si fuese una parte nativa de SolidWorks. La ranura puede ser ajustada utilizando centros o arcos y orientándola con la tecla Tab en el asistente de taladro o Wizard. Podemos agregar drafts o ángulos de salida de manera bidireccional cuando utilizamos líneas de partición. Podemos encontrar las referencias automáticamente utilizando el Pack and Go cuando se han creado cuerpos gracias a Split Part y Save Bodies. Contamos con vista de sección en la que podemos utilizar ejes, caras cónicas o caras cilíndricas. Contamos con el asistente para roscas externas o el Stud Wizard. Y contamos con una mejor interfaz a la hora de agregar propiedades de la configuración y del archivo como tal. En el caso de partes o Structure Systems, contamos con la creación rápida de miembros secundarios, agregar elementos de conexión, utilizar gussets y end caps tal como lo hacemos en weldments, crear mirrors respecto a dos planos, y esto lo podemos hacer no solo en Structure Systems, sino en todo el ambiente de partes, y editar el perfil para un flange que se crea en una arista circular que no tiene una base plana. Los dejo entonces con mi compañero José, quien va a estar hablando acerca de ensamble y planos. Recuerden que pueden ir poniendo sus preguntas en el panel para luego verlas en el Q&A. Elsie, muchísimas gracias por las novedades de interfaz de usuario y de modelado de parte, en realidad se ven muy interesantes.
Permítame me presento, mi nombre es José Luis Banguera, soy ingeniero mecánico y actualmente me desempeño como ingeniero de aplicaciones para la empresa Aron SAS en Colombia. Este año estaré encargado de explicar las novedades de ensamblajes y dibujos, así que comencemos. En la versión 2022 tenemos varias novedades para el entorno de ensamble, desde mejoras de rendimiento y experiencia de usuario, hasta optimización de operaciones existentes e inclusión de una nueva operación. Veamos nuestra primera novedad. SolidWorks 2022 ofrece formas mucho más rápidas para acceder a sus diseños. El modo de revisión de grandes diseños, introducido en una versión anterior, proporciona una forma muy rápida de abrir sus ensamblajes grandes. En esta versión, el tiempo de apertura del ensamblaje del sumergible Nemo de 6031 piezas es de solo 13 segundos, lo cual nos permite empezar a trabajar mucho más rápido. Lo nuevo para SolidWorks 2022 es la capacidad de abrir los dibujos en modo detalle desde ensambles abiertos en modo revisión de grandes diseños. Solo debemos realizar clic derecho y escoger la opción Abrir dibujo. El modo detalle permite abrir y trabajar en sus documentos de dibujo de forma rápida y eficiente. Al igual que el ensamblaje del Nemo, el dibujo se abre solo en 21 segundos. El modo detalle es una forma totalmente interactiva de trabajar con dibujos grandes previamente definidos. En este entorno, puede continuar complementando sus planos agregando dimensiones, notas, tablas y más. La capacidad para acceder rápidamente a dibujos desde el modo de revisión de diseños grandes simplificará la forma en que trabaja con diseños robustos y complejos. Además, en SolidWorks 2022 puede abrir subensamblajes aligerados desde el modo de revisión de diseños grandes. Esto asegura que no está abriendo ninguna información que no se necesita actualmente. Cuando necesite acceder a los modelos solucionados, puede hacerlo a través del clic derecho y de ese mismo modo siempre puede solucionar un ensamblaje que ya está abierto en el modo de revisión de diseños grandes. La capacidad para acceder a archivos aligerados y cambiar rápidamente entre ellos permite que pueda trabajar de una forma más eficiente. Mover componentes ahora es más fácil en SolidWorks 2022. Cuando se selecciona el componente desde el árbol de operaciones, ahora aparece una triada que facilita la ubicación de los componentes a través del espacio, controlando su posición en X, Y y Z y su respectiva rotación. La barra de herramientas Quick Mates en SolidWorks 2022 le brinda mayor control al presentarle la opción de realizar ajustes antes de agregar una relación de posición como alineación. Esto también se evidencia cuando se agregan relaciones concéntricas. Ahora puede bloquear la rotación entre componentes antes de confirmar la relación. Esto es especialmente útil cuando las relaciones de posición emplean ambas condiciones y con esta nueva capacidad de tener mayor control en las relaciones creadas con la barra QuickMate, aumentará su productividad en la construcción de sus ensamblajes. Las matrices de componentes controlados por matrices aumentan su efectividad en SolidWorks 2022. Ahora, cuando elijo un componente para la matriz, SolidWorks siempre elegirá la ubicación de los componentes como referencia para determinar cómo crear y colocar las demás instancias. Incluso si cambia la ubicación del componente de referencia, la matriz asumirá que el componente seguirá ubicado en la posición inicial, facilitando el cambio de referencias. Esto significa que es mucho más fácil aprovechar las matrices existentes y las funciones del asistente de taladro para colocar rápidamente múltiples instancias de componentes y terminar su ensamblaje en menos tiempo. Las configuraciones son una forma muy útil de crear versiones alternativas de piezas y ensamblajes en un solo documento. Puede optar por incluir o excluir instancias de componentes de diferentes versiones del diseño y también puede optar por utilizar configuraciones alternativas de otros componentes en cada configuración. Las posibilidades son infinitas y a medida que se realizan más variaciones, hacer un seguimiento de esto puede resultar algo complicado. A raíz de lo anterior, en SolidWorks 2022 se introduce la tabla de configuración. Esta tabla facilita la creación y administración de configuraciones y desde la tabla puede agregar nuevas versiones a su diseño y también puede optar por activar o desactivar el estado de supresión de diferentes componentes. Asimismo, puede especificar qué versiones de componente usar en cada configuración.
Los controles que ofrece la tabla facilitan la visualización de los cambios mientras trabaja y si se realiza un cambio de la configuración manualmente como suprimir componentes que no estaban incluidos, también se agregarán a la tabla. Las tablas de configuraciones también tienen filtros para escoger los elementos o configuraciones más importantes. Por ejemplo, es posible que requiera que las propiedades personalizadas de cada configuración sean únicas para cada nueva versión del ensamblaje y lo más importante, a raíz de la novedad que les estoy comentando, no requiere Excel. Finalmente, a trabajar con lista de materiales, habrá casos en los que algunos componentes del diseño no deberían incluirse. La opción de no incluir un componente en una lista de materiales se puede definir desde la propiedad del componente y este procedimiento puede llevar mucho tiempo y algunas veces puede ser errático. En SolidWorks 2022, la exclusión de componentes de lista de materiales ahora puede ser definida a nivel de pieza y esta opción puede estar activa por defecto, lo cual le permitirá ahorrar tiempo en este tipo de procesos. Bueno, SolidWorks 2022 presenta una amplia variedad de mejora de rendimiento y facilidad de uso para garantizar que pueda concentrarse más en la ingeniería de sus modelos y menos tiempo en saber cómo manipularlos. En resumen, tenemos mejoras para revisión de grandes diseños, mejora de matrices, movimiento de triada y tabla de configuraciones. Bueno, ya hablamos de las novedades de ensambles, ahora es el turno de los dibujos. Tenemos mejoras para el modo detalle, de interfaz de usuario, rendimiento de operaciones existentes y vinculación de una nueva operación. Comencemos. Todas las empresas necesitan construir sus productos de forma correcta y rápida. Esto significa que deben comunicarse de forma clara a través de dibujos de SolidWorks y a veces estos archivos son muy robustos. Durante 3 años, el modo detalle ha ido evolucionando y puede abrir incluso sus planos más robustos en solo segundos y trabajar en ellos sin cargar las piezas o ensamblajes del dibujo o sin necesidad de tener los archivos en su computador. En el modo detalle puede agregar y editar notas, vincular un logo faltante, organizar hojas, agregar dimensiones, establecer tolerancias, entre otras cosas. Y como novedad, en SolidWorks 2022, ahora le permite insertar tablas de taladros y vistas estándar desde la paleta de vista. Una vez haya terminado su edición, puede guardar como PDF desde el modo de detalle. En la versión 2022, SolidWorks ha ampliado su capacidad de abrir cualquier dibujo de versión anterior directamente en el modo detalle. Esto significa que ahora podrá abrir archivos antiguos sin la necesidad de tener los componentes originales. Esta ventana emergente ahora le permite alternar el formato de cota circular entre cota diametral, cota radial o lineal. Para las geometrías simétricas respecto a un eje, la nueva dimensión de diámetro lineal simétrico será bastante útil. Ahora podrá insertar múltiples cotas diametrales tomando como referencia una línea o eje de simetría de la geometría, y este nuevo tipo de dimensión permite una vista de sección limpia al eliminar las líneas guías redundantes. Las medidas y tolerancias geométricas permiten una definición completa de las características de fabricación de una geometría. En SolidWorks 2022 se presenta una nueva interfaz para definir los indicadores de tolerancia geométrica. Esta nueva interfaz es más intuitiva y permite definir de forma rápida parámetros como especificación, zona, función, filtros, características, modificadores, referencias, y puede agregar indicadores adyacentes y auxiliares, anotaciones, entre otros. Incluso puede eliminar anotaciones o configuraciones de tolerancia erróneas. En un diseño como este, tengo muchas piezas soldadas únicas, cada una con su propia lista de cortes. Estos son datos ingresados manualmente, pero ¿cómo puedo agruparlos en una tabla de nivel de ensamble? Es decir, una lista de materiales. Con SolidWorks 2022, la opción Lista de corte detallada está disponible para listas de materiales de todos los tipos. Esto significa que puede agregar varias listas de cortes a una lista de material de ensamblajes, lo que le brinda más flexibilidad y mayor control. Las vistas predefinidas son útiles para estandarizar la creación de planos. Ahora, en SolidWorks 2022, la vista chapa desplegada está disponible y hay una nueva opción para alternar la visibilidad de las líneas de plegado, aumentando su capacidad para automatizar la documentación de las piezas de chapa metálica. La documentación adecuada es un componente clave para dar vida a sus diseños.
Agregue claridad a sus dibujos, comparta su intención y finalice estas tareas más rápidos con SolidWorks 2022. En resumen, tenemos mejoras de rendimiento para modo detalle, mejora de interfaz de usuario y vinculación de una nueva operación. Ahora los dejo con mi colega Ricardo Castro de Diseñosoft 3D, quien nos hablará de las novedades de importación, administración y gráficos. Muchas gracias por la atención prestada. José, bien interesantes las novedades que nos acabas de mencionar. Y bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Ricardo Castro, trabajo en el área de capacitación y soporte técnico de la empresa Diseño 3D. Y en esta oportunidad les quiero mostrar un poco las novedades de la versión del SolidWorks 2022 en la parte de importación. Así que vamos. Cuando estamos en el desarrollo de un producto o diseño colaborativo, a menudo necesitamos compartir lo que son los archivos CAD del proyecto utilizando formatos de archivos alternativos como es el IFC. Para esta oportunidad, SolidWorks 2022 ha mejorado tanto la eficiencia como la fiabilidad de guardar este tipo de archivos como es el IFC para que otras herramientas o programas de diseño puedan aprovecharlos efectivamente. Además, esta versión 2022 también ha mejorado lo que es la flexibilidad en leer este tipo de archivos. Esto quiere decir que ahora, cuando nosotros abremos un archivo IFC, vamos a poder elegir el tipo de objeto específicamente que deseamos importar, evitando la necesidad de abrir geometrías innecesarias y centrándonos solo en la información que necesitamos para trabajar. Por ejemplo, es posible que la intención de este diseño solo requiera las paredes, el piso y los muebles dentro del edificio. Otra novedad del SolidWorks 2022 es la capacidad de admitir la mejor exportación para formatos de archivos con la extensión DXF y DWG. Estos archivos de piezas, los componentes suelen contener información que ahora va a estar representada en colores y va a ser importante para lo que es el proceso de fabricación. Cuando hablamos de colores, porque lo vamos a poder asociar al color del contorno, a las líneas de plegados o a otra información en específico. Esta novedad es muy valiosa para las operaciones posteriores en las que los colores pueden representar diferentes procesos o parámetros de fabricación, como puede ser un corte o un plegado, a través de un control numérico. Bien, haciendo un pequeño resumen de lo que vimos, de lo que es la novedad del SolidWorks 2022, vimos entonces puntos bien interesantes como es la calidad de exportación de los archivos IFC, recordando un poco que estos archivos son los que nos permiten como trabajar en distintos programas, sería como hacer la analogía de un archivo PDF. Otra de las novedades que vimos en esta versión fue la salida o exportación de archivos en formato DWG o DXF, pero ahora con colores. Esto es bien interesante porque me permite asociar un color a un proceso de fabricación, ¿no? Un color para un contorneado, un color para un plegado o un color para un punzonado. Otra de las ventajas que tenemos con esta nueva versión es que podemos importar los archivos IFC y podemos previamente seleccionar el archivo que en realidad queremos abrir en el SolidWorks. Esto nos va, digamos que, a ahorrar mucho tiempo en lo que es la importación de archivos porque no tenemos que esperar que se importe toda la geometría para escoger específicamente lo que necesitamos. Bien, entonces bueno, vamos a pasar ahora a la otra novedad que viene en la parte de lo que son los gráficos. Entonces bueno, vamos para allá. Cuando estamos en la etapa del desarrollo de un producto, los cambios estéticos y de apariencia ocurren regularmente a lo largo del proceso de diseño. La comprensión y actualización de estos cambios deberían ocurrir de manera independiente cuando se abran los archivos. SolidWorks 2022 ahora resuelve automáticamente los componentes livianos que han tenido cambios de gráficos o de apariencia, independientemente de si alguna función ha cambiado desde la última vez que se guardó el archivo. También debemos recordar que SolidWorks introdujo una forma única y simplificada de incorporar texturas complejas en nuestros diseños desde las versiones anteriores, que nos permite aprovechar apariencias únicas sobre caras, cuerpos o componentes, donde se pueden crear texturas en las superficies para generar una geometría mucho más compleja de forma rápida.
y en esta nueva versión del SolidWorks 2022 ofrece un mayor rendimiento y capacidad de respuestas al crear este tipo de texturas que a menudo son complejas y alternantes, lo que significa que vamos a poder utilizarlas en más lugares sin sacrificar el rendimiento de nuestros diseños. Otro de los cambios significativos de esta versión del SolidWorks 2022 es la introducción de la rosca cosmética basada en textura. Este nuevo roscado cosmético, más allá de verse bien, hace también que se vea mucho más claro y entender cuáles son los componentes que tienen un roscado. Este tipo de operaciones se va a poder utilizar en cualquier operación o función que tenga una rosca cosmética, desde las roscas creadas manualmente hasta desde el uso del asistente de taladro. Y por último, el rendimiento siempre ha sido fundamental para el ahorro del tiempo, y en esta versión del SolidWorks 2022 han aumentado la velocidad de los fotogramas al girar piezas de ensamblaje con bordes y siluetas en un más de un 10%, lo que nos permite un ahorro de tiempo por cada movimiento que hagamos de nuestros diseños. Bueno, vamos a hacer un pequeño entonces resumen de lo que acabamos de ver en la parte de gráficos de la versión del SolidWorks 2022, donde ahora vamos a poder abrir ensamblaje en el modo aligerado y vamos a poder obtener todas esas propiedades de apariencia, textura y hasta la rosca cosmética la vamos a poder tener dentro de ese entorno. Otra de las novedades interesantes en esta parte es que también vamos a poder ver lo que son las aristas, ¿no?, de nuestros modelos, porque se han aumentado en un 40% los fotogramas. Vamos a pasar ahora a las novedades en la parte de administración, donde es un punto bien interesante porque también para la parte de instalación se ha aligerado un poco esta parte. Entonces, bueno, vamos a continuar. SolidWorks 2022 aporta nuevas e interesantes mejoras para este proceso que hacen que las implementaciones sean más potentes, flexibles y organizadas. En esta oportunidad, SolidWorks 2022 ofrece dos nuevas opciones para implementar imágenes administrativas, que son el cliente remoto y el comprimido. El tipo de imagen administrativa, que es el cliente remoto, se creó específicamente para los usuarios remotos, donde se descarga automáticamente la mayor parte de los archivos de instalación en los servidores de SolidWorks en lugar de una VPN de la empresa. La imagen administrativa comprimida, esta contiene todos los mismos componentes de la imagen estándar, pero en un tamaño reducido, lo que permite que se pueda compartir fácilmente. SolidWorks 2022 nos permite ahora crear múltiples grupos asociados que reflejen la jerarquía de su empresa, y también nos va a dar la capacidad de ordenar o reordenar fácilmente como nosotros queramos. Esto representa que cada grupo va a mantener su configuración principal de la instalación, y lo que va a permitir es simplificar la edición de lo que es una imagen administrativa, reducir los tamaños de los archivos XML para cada usuario, y esto va a representar de manera evidente una implementación mucho más rápida. En el ejemplo que estamos viendo a continuación, la mayoría de los usuarios no se necesita que se instalen todos los paquetes, por lo cual se desmarcan desde la configuración global. Sin embargo, estos usuarios necesitan acceso a lo que sería el servidor de PDM, y ahora con esta versión de SolidWorks 2022 podemos incluso crear una vista del baúl para después de la instalación, sin tener la necesidad de ejecutar algún script personalizado adicional. Siguiendo con el ejemplo que estamos viendo, vemos que el ingeniero eléctrico necesita tener instalado el cliente de SolidWorks Electrical, pero ahora, debido a la estructura anidada del editor de opciones, esto se hace mucho más sencillo, porque ahora simplemente vamos a desmarcar una casilla de todo el grupo. También se va a poder implementar de forma manual o automática, y estas por supuesto mantienen también lo que es la estructura de carpetas anidadas de la configuración. Uno de los puntos más importantes a la hora de hacer una buena implementación del SolidWorks es hacer una buena instalación. Es por eso que esta versión del SolidWorks 2022 trae dos nuevas formas de hacer la instalación, que son las imágenes administrativas. Estas permiten hacer la implementación mucho más flexible. También vamos a poder generar lo que son grupos anidados que permitan mantener la estructura interna de una empresa donde se requiera hacer la instalación. Otra de las novedades que también pudimos ver es que se pueden hacer configuraciones adicionales
para la creación del baúl de PDM sin la necesidad de estar ejecutando algún script. También en esta parte, mencionando como el PDM, también se puede hacer una instalación independiente para lo que es el SolidWorks Electric. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y ahora le voy a dar el pase a mi compañera Elsie, que también les va a estar mostrando novedades en la parte del SolidWorks Wizard. Hasta luego. Hola otra vez. Siguiendo con SolidWorks Visualize, es sumamente importante en este mundo y como está la situación actual, poder iniciar todo el proceso de ventas y de marketing mucho antes siquiera de poder terminar el proyecto. Veamos cuáles son las mejoras que tiene Visualize que nos van a ayudar precisamente con esta labor. Los entornos HDRI han sido compatibles durante mucho tiempo con Visualize. Estos no solamente aplican una imagen de fondo, sino que también incluyen la iluminación de la escena. Esta imagen junto al lago tiene una excelente fuente de luz, pero no es la más adecuada, por lo que necesitamos cambiar la imagen. La ventaja de utilizar una imagen en 2D, como en este caso el barco, es que son fácilmente accesibles y vienen en distintas formas y tamaños. Ya poder ajustarlos era anteriormente un proceso de prueba y error. Ahora con 2022 se simplifica este proceso con el nuevo Match Camera. Esto nos permite utilizar dos puntos de perspectiva, por ejemplo, entre el horizonte y la estructura del barco y entre el puente del barco como tal, para poder ajustar el modelo 3D a la imagen. Una vez se calcula la distancia focal automáticamente, giramos el componente para poder generar las sombras tal como nosotros queremos. Para este caso en particular, lo que vamos a hacer es hacer un giro para tratar de acomodar las sombras que vayan en el mismo sentido que las que ya se encuentran en el barco para redireccionar las luces. Si se fijan, esta última sombra realmente pareciera que atravesara la pared del barco. Esto se resuelve muy fácil utilizando la opción de geometría primitiva. Tomando la opción de wall o muro, se crea un plano vertical. Este lo podemos colocar y escalar de manera que podamos replicar la ubicación del muro que se ve en la imagen. Nuevo en 2022 también podemos convertir esta geometría en una atrapasombras o shadow catcher. Eso permite que las sombras expuestas se acoplen y tengamos el nivel exacto de detalle que necesitamos. Usualmente se utilizan múltiples imágenes para temas de un juego, digamos, de catálogo o imágenes igual que se vayan a utilizar para marketing. Para la siguiente imagen queremos capturar al Nemo en su hábitat natural, por así decirlo. Vamos a aprovechar las configuraciones y cámaras adicionales de una manera muy fácil. Simplemente arrastramos la imagen bajo el agua y también arrastramos un nuevo entorno HDRI para tener la iluminación de acuerdo a como la queremos. Como necesitamos una fuente de luz adicional, podemos utilizar el nuevo comando de agregar para combinar con la cámara o Add to Match Camera. Aquí simplemente como colocamos la vista superior, agregamos la fuente de luz y listo. En cualquier momento se puede cambiar entre renderizado en vivo o el modo de vista previo para poder administrar el rendimiento del sistema. Siguiendo con la imagen, vamos a incluir el pez porque queremos un banco de peces. En versiones anteriores de Visualize se tenía esta capacidad, pero se requería de más de 2 instancias. Ahora en 2022 se puede crear con una sola instancia un patrón de dispersión, simplemente delimitando con el bounding box cuál es el área que queremos, eligiendo la instancia que puede ser una y definiendo la cantidad. Para el renderizado final vamos a crear una tercera configuración que consiste en una animación explosionada del Nemo. Con la línea de tiempo habilitada seleccionamos los grupos, creamos los frames claves, pero ahora en 2022 podemos organizar eso en carpetas. También las cintas de animación las podemos codificar de manera que sea mucho más fácil buscar cualquier tipo de componente y también hacer reposicionamiento de los mismos. La primera cámara la tenemos configurada con una perspectiva gran angular y la tenemos encuadrada ya en la línea de tiempo. Aunque una sola cámara puede capturar la acción, varias realmente le dan un toque muy profesional a la animación que andábamos buscando. Gracias a Visualize 2022 podemos agregar más cámaras y permitir cambios de una a la siguiente.
creando un grupo de cámaras en la línea de tiempo, marcando cuál es el frame y cuál cámara es la que queremos en ese momento, sin tener que hacer ediciones en programas de terceros. Ya una vez teniendo las tres configuraciones, podemos pasar al renderizado final. A medida que el proceso avanza y va terminando cada renderizado, Visualize 2022 ofrece un visor de salida nuevo y actualizado de manera que podamos tener los proyectos organizados. Se puede revisar la configuración, se pueden cancelar los proyectos, se pueden volver a renderizar de acuerdo a lo que necesitemos. Lo mejor de todo es que esto hace referencia a todos los resultados. Por lo tanto, podemos abrir los entregables finales de una manera muy rápida y muy fácil. Algunas mejoras adicionales es el soporte de aprendizaje avanzada para radios de esquina, roscas cosméticas y el soporte para poder importar múltiples estudios de motion, sean animaciones o sean simulaciones como tal. A modo de resumen, tenemos como novedad el Match Camera para poder alinear las perspectivas de manera fácil con la geometría, Shadow Catcher para poder renderizar solamente las sombras, mejorando así el realismo de los fondos, patrones de instancias de una sola instancia y que pueden ser dispersos también, agrupación de animaciones, cambios de cámara y el visualizador de salida. Los voy a dejar ahora con Ricardo, quien nos va a hablar de SolidWorks CAM, entre otras cosas. Y bueno, muchas gracias a Elsie por presentarnos las novedades del SolidWorks 2022 en la parte del Visualize. Y bueno, vamos a pasar ahora a las novedades de esta versión 2022 en la parte del Inspection. Entonces vamos a ver ahora cómo SolidWorks Inspection 2022 continúa simplificando y automatizando las operaciones de control de calidad. Anteriormente el SolidWorks Inspection solamente trabajaba con archivos PDF 2D y archivos de imágenes para iniciar el proceso de información. Ahora en esta nueva versión del SolidWorks 2022 se introdució la compatibilidad de archivos adicionales, incluidos los NX y los archivos nativos de SolidWorks. En el ejemplo que vemos ahora, vemos que ahora se puede iniciar un proyecto importado de un dibujo directamente en las aplicaciones independientes y luego podemos extraer la información más relevante de la pieza, como es la descripción de la pieza, número de piezas o la revisión actual. El mismo método utilizado de extracción inteligente se utiliza ahora para recopilar las características dimensionales y de tolerancias necesarias para este informe, desde el bloque que recopila las características dimensionales como la tolerancia necesaria para este informe. Desde el bloque de título, una nota de tolerancia de perfil de superficie adicional se amplía y permite extraer adicionalmente con un simple clic toda la información. Como vemos en el ejemplo, el SolidWorks Inspection, simplemente ahora con hacer un clic vamos a poder identificar los símbolos de precisión, los indicadores de tolerancia geométricos y estos son llevados a continuación a su primer artículo o informe de proceso. Si continuamos con el proceso de extracción de información, las anotaciones de los orificios y de las tolerancias geométricas, fíjense que se van ampliando y se reasignan en la lista a medida que vamos definiendo características de este proyecto. Repetir estos sencillos pasos nos permite entonces recopilar toda la información sin el uso de introducción de datos numéricos. Si quisiéramos llevar esta información del 2D a una pieza 3D, SolidWorks Inspection ha mejorado drásticamente lo que es el rendimiento y la compatibilidad de los archivos de pieza de SolidWorks para que se puedan agregar directamente la información en un proyecto de Inspection junto con la hoja 2D actual. El proceso de extracción de información es el mismo que utilizamos en el dibujo 2D, introduciendo e identificando las tolerancias geométricas y la información de la posición que ahora se amplía en una pieza 3D. En el ejemplo que estamos viendo en la pantalla, durante el montaje de este soporte, también se deben inspeccionar algunas soldaduras críticas junto con algunos requisitos de acabados superficiales. Esta herramienta de SolidWorks en su versión 2022 es ahora totalmente compatible con toda la importación de ensamblajes de SolidWorks para garantizar un ajuste de forma funcional y adecuada con
todos los elementos que se van a fabricar o van a ser ensamblados. Con la lista creada de características del proyecto, esta aplicación ahora nos puede guardar toda la información asociada al 2D y al 3D sin tener que acceder a ninguna pieza o ensamblaje dentro del SolidWorks CAD. Los informes de inspección pueden generar o incluir PDFs 2D o directamente un PDF 3D junto con la documentación de Excel necesaria. Bueno, para resumir esta parte podemos decir que el SolidWorks Inspection es la herramienta que nos permite agilizar y automatizar la creación de un dibujo técnico para su construcción, como también la generación de planos e informes técnicos de manera inteligente, donde no solamente vamos a poder trabajar en un entorno 2D, sino ahora también en un entorno 3D. Otra de las novedades es que ahora podemos entonces incluir archivos que no sean directamente del formato de SolidWorks, sino también archivos como el NX. Está mejorado lo que es la selección, la interfaz de hacer un clic para tomar toda la información que pueda tener la pieza internamente, y por último desarrollar API para agilizar el proceso de una inspección de una pieza. Vamos a pasar ahora, siguiendo con este ritmo, en la parte del Composer, donde también hay unas novedades bien interesantes. Entonces, bueno, vamos a verlas. SolidWorks Composer 2022 va a poder importar las calcomanías desde los archivos de SolidWorks y tener la compatibilidad con versiones superiores de formatos de importación. Si bien estas son las dos únicas novedades que tiene esta versión, vale la pena recordar un poco lo que fueron las novedades de la versión 2021. SolidWorks Composer nos brinda un control más directo a la información de las configuraciones de piezas y ensamblajes. Hay muchos estilos de renderizados integrados en Composer para obtener un aspecto y sensación correcta a la hora de hacer esta documentación final. SolidWorks Composer ofrece configuraciones de usuarios adicionales para las opciones de selección y resaltado. Ahora también se permite que se muestren los bordes ocultos junto con las modificaciones de intensidad de color, como también las de antes, que era configurar tanto la selección de piezas y ensamblaje para lo que eran los resaltados del modelo. Las versiones anteriores de Composer también incluían esta capacidad de modificar las propiedades del documento, pero ahora también incluye lo que es el fondo de la ventana gráfica para eliminar el degradado y el ajuste del color del fondo. También se puede establecer lo que es el espacio de trabajo como un documento estándar o una proporción personalizada. Composer también recordemos que tiene la capacidad de guardar propiedades del documento, y esto es, digamos, muy útil a la hora de trabajar con otros sistemas porque nos va a permitir trabajar o reutilizar proyectos anteriores o simplemente estandarizar un documento de alguna empresa. Una de las operaciones muy utilizadas en Composer es la vista explosionada, y esta ahora se puede aplicar de una manera muy eficiente y para cada una de las hojas del documento puede tener un estilo particular. También debemos recordar que SolidWorks Composer se abre nativamente en la plataforma 3D Experience y nos permite que el contenido interactivo se pueda ver en este navegador web o en cualquier plataforma digital. Debemos recordar que la herramienta SolidWorks Composer es la que me permite generar documentación técnica de manera interactiva, bien sea bajo el formato nativo de él, que es el SolidWorks Composer Explorer, o directamente como un PDF 3D o de hecho hasta como un archivo HTML, y ahora, como lo mencionamos ahí en las novedades anteriores, que se puede abrir dentro de la plataforma 3D Experience. Bien, vamos a pasar ahora de una vez a las novedades del SolidWorks CAM a continuación. SolidWorks CAM 2022 vieron nuevas capacidades como las que son la compatibilidad de un modo de ensamblaje para giro, filtros de herramientas para ensamblajes y fresados y torneados con texto, como también personalizar la configuración de colores en los puntos finales de la trayectoria de una herramienta. Y por último, se han revisado los parámetros de acabado de control numérico para una mayor claridad. También debemos recordar que el SolidWorks CAM trabaja con un cuadro delimitador ahora predeterminado de stock que se adapta perfectamente a la pieza terminada.
el nuevo SolidWorks CAM también contiene un cuadro predefinido que nos brinda la capacidad de representar en un papel rectangular o estándar el tamaño de nuestra geometría. Con el reconocimiento automático de funciones, recordemos que también podemos generar estrategias iniciales en menos minutos y podemos hacer entonces ya lo que sería la simulación previa antes de mandar esta información a la máquina de control numérico. En el SolidWorks CAM también podemos definir parámetros de paso con respecto al diámetro de la herramienta o la longitud de la ranura. Vamos a tener siempre un control mucho más avanzado en las operaciones de punto a punto con la perforación, lo que nos permite capturar las buenas prácticas de un mecanizador. Otra de las ventajas de utilizar el SolidWorks CAM es que a medida que vayamos definiendo parámetros de corte, estos se van a estar guardando siempre como valores predeterminados y cada vez el algoritmo de trabajo va a ser mucho más sencillo. Y por último, debemos recordar que ahora vamos a poder compartir todo lo que tiene que ver con los postprocesadores de nuestras máquinas sin tener que tener la necesidad de estar guardándolos en el disco C, sino que directamente los podemos guardar en una carpeta donde se puedan publicar. Bueno, una vez vista esta parte, podemos mencionar que el SolidWorks CAM es la herramienta que nos permite cubrir todo lo que es ese flujo de proceso productivo, abarcando desde la parte de diseño, que sería con el SolidWorks, validación con una simulación, y la parte de fabricación con el SolidWorks CAM. Y utilizando una sola herramienta como es el SolidWorks, nos da la capacidad entonces de que el programa sea mucho más intuitivo y que si hacemos alguna modificación de la pieza, automáticamente esa información se ve actualizado en la programación CNC sin tener la necesidad de volver a programar el mecanizado de esta pieza. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención para toda esta parte de las novedades. Y ahora vamos con mi compañero Fabián, que también tiene unas novedades bien interesantes para mostrarles. Hasta luego. Gracias Ricardo, muy completa su presentación en cuanto a las novedades de SolidWorks Composer y SolidWorks Inspection. Hola a todos, sean bienvenidos a este último bloque de las novedades que trae SolidWorks 2022. Mi nombre es Fabián Andrés Fuentes Martínez, soy ingeniero mecánico y me desempeño como ingeniero de aplicaciones en Aron SAS. En esta sesión les mostraré las mejoras relacionadas con SolidWorks Routing y SolidWorks Electrical, las cuales tienen en esta demo un enfoque de integración mecánico-eléctrico para el submarino Nemo. Estas novedades permiten la creación más rápida y eficiente de componentes eléctricos, manipulación y edición de los recorridos de cableados y la generación automática de la documentación técnica de arneses. Comencemos. Cuando se trabajan sistemas complejos, la integración mecánica y eléctrica juega un papel vital. Por eso, SolidWorks permite la ingeniería multidisciplinar en un único entorno. La creación de información eléctrica para una pieza de SolidWorks no tiene por qué ser un proceso largo. En SolidWorks 2022, añadir puntos de conexión ahora es más fácil. Esto se puede hacer desde el menú de herramientas de SolidWorks, opción SolidWorks Electrical, donde se puede seleccionar el comando crear C-Point con pieza de fabricante. Desde esta funcionalidad se tiene acceso a la última pieza del fabricante que se utilizó o en su defecto se puede examinar y seleccionar una pieza de fabricante diferente desde la biblioteca. La lista de terminales muestra el listado de los puntos de conexión que deben ser añadidos. Al momento de seleccionar un punto o una arista, se actualiza la tabla y al aplicar los cambios, las terminales o puntos de conexión se agregan a la pieza. Volviendo a herramientas, SolidWorks Electrical, crear C-Point con la pieza de fabricante, posteriormente se muestra el listado de terminales pendientes por realizar. La capacidad de seleccionar un punto o una arista en SolidWorks para añadir el punto de conexión con las actualizaciones en la lista de terminales permite crear rápidamente componentes eléctricos directamente en SolidWorks. Por lo tanto, se tiene menos tiempo para crear piezas y más tiempo para diseñar. Ahora bien, ¿cómo protegería la unión entre los contactos y los cables para eliminar los fallos eléctricos? Para esto se utilizan protecciones o carcasas que ahora pueden ser definidas en SolidWorks 2022. En SolidWorks Electrical Schematic se crean dos arneses que van desde la batería hasta el panel de control y luego estos son generados con la ayuda de SolidWorks Routing.
Una vez que los recorridos están en su lugar, se puede definir la protección de los cables. La adición de las protecciones para las conexiones elimina la tensión entre los conectores y los cables. Dichas protecciones están disponibles en la biblioteca de diseño, routing eléctrico, componentes en línea. En el caso de que se requiera ajustar el recorrido del cableado a la protección, primero se debe editar su alineación. Dicha adición se realiza mediante el botón derecho del ratón, donde se elige la opción Editar alineación del recorrido, seleccionando la spline del arnés junto con la selección de un eje, permitiendo así que el recorrido del arnés pase a través de la protección. El uso eficiente de las carcasas de protección durante el diseño eléctrico de los arneses protegerá la unión de los contactos y los cables, eliminando los retrasos en la fabricación y los costosos rediseños. La creación de dibujos y tablas de arneses de forma manual lleva tiempo y puede dar lugar a errores. Aplanar los recorridos en SolidWorks automatiza este proceso y ahora es compatible con las protecciones. Al aplanar este arnés se incluirán las protecciones junto con los conectores en su posición 3D. La opción aplanar recorrido permite elegir qué detalle de la documentación necesitará incluir, como fabricación, mostrar conectores 3D o anotaciones, generando automáticamente el dibujo del arnés, lo que ahorra tiempo a los ingenieros para abordar otros retos técnicos. SolidWorks permite crear rápidamente información eléctrica para los componentes, añadir y manipular protecciones de contactos y cables, como crear dibujos de arneses desplegados o aplanados que incluyan toda la documentación requerida. En cuanto a las novedades que nos trae SolidWorks Electrical, una de ellas es la renovación de toda la interfaz de usuario. También ahora se tiene una integración y mejora del portal de contenidos eléctricos, ya que los nuevos componentes aparecen en línea cuando se requieren usar. En lugar de tener que crearlos, se pueden buscar y descargar utilizando el portal de contenidos. También se puede seguir utilizando el portal de contenidos en los diferentes navegadores, pero la novedad es la posibilidad de ejecutar el ESP directamente desde el panel de tareas de SolidWorks Electrical. En la pestaña de opciones de vista, seleccione el icono ESP y allí observará cuáles son los elementos de fabricante recientemente añadidos y qué secciones se han actualizado. Por ejemplo, busquemos las bibliotecas de Wago, donde se obtendrá una lista de bibliotecas disponibles para su descarga. Los PLCs tienen diferentes bibliotecas y una de las que se puede necesitar tiene diferentes secciones como modelos 2D, símbolos y piezas de fabricante. Las mejoras de productividad como la ejecución del ESP en SolidWorks Electrical le ofrecen la flexibilidad de elegir la forma más eficiente de trabajar. Como vimos, SolidWorks 2022 nos sigue ofreciendo mejoras en los flujos de trabajo para conexiones eléctricas y cableados, permitiendo así tener integraciones mecánicas eléctricas en sistemas complejos. Gracias por su asistencia el día de hoy a esta entrega de las novedades de SolidWorks 2022. Espero que hayan sido de su agrado y sé que estas mejoras van a agilizar sus procesos de diseño. SolidWorks PDM, nuestra herramienta de gestión de archivos, nos permite gestionar los mismos. Todo lo que tiene que ver con versionado, flujos de trabajo, aprobaciones, notificaciones y demás. Veamos las mejoras que tenemos para esta nueva versión 2022. En ocasiones es fundamental saber qué están haciendo nuestros compañeros de equipo. Con 2022, al pasar el mouse sobre la imagen de perfil de inicio de sesión, podemos tener un acceso rápido para editar la nota de presencia. De igual manera, podemos también actualizar la nuestra. Si necesitamos saber qué está haciendo un compañero de trabajo, simplemente colocamos el cursor sobre el nombre y listo. Como novedad para 2022, la transición de la vista previa de mapa de bits a iDrawings ahora es más visible con la ayuda de un botón completamente dedicado. Hablando de iDrawings, es mucho mejor ahora poder revisar los modelos, ya que tenemos la interfaz de la versión de escritorio completamente integrada. Esto permite el acceso a comandos de uso común como el de medición con todas sus opciones. También proporciona acceso completo al árbol de diseño de componentes y permite resaltar la geometría y la lista de componentes.
Para este ensamble necesitamos una placa de cubierta ultraligera. Una novedad de 2022 es la capacidad de incorporar su entorno con Excelid OnePart y utilizando obviamente SolidWorks PDM Professional. Excelid es una poderosa aplicación de búsqueda que permite tener una visión mucho más profunda de los datos almacenados. OnePart no solamente presenta los resultados, sino que destaca las partes que comparten una similitud 3D. Por ejemplo, aquí podemos marcar los 3 componentes, compararlos y así encontrar cuál es la pieza que tiene una menor cantidad de peso. Una vez tomo la decisión, es tan sencillo como hacer un clic, se abre en SolidWorks y esto nos permite completar el ensamble arrastrando de manera normal para evitar crear una pieza duplicada. Es extremadamente importante asegurarnos siempre de que los dibujos estén actualizados. Una novedad de PDM 2022 es que tiene la capacidad de poder utilizar el comando abrir independientemente de si el dibujo se encuentra de dónde se encuentra el dibujo en la bóveda o de cuál sea su nombre. Ese comando se agregó al botón derecho dentro del complemento de PDM. Como administrador es mucho más fácil agregar nuevos usuarios, ya que se ha consolidado el nodo de usuarios y el de grupos, haciéndolos mucho más fácil de encontrar y de administrar. La tarjeta de propiedad del usuario también se ha actualizado y para aquellos que utilizan Active Directory, la imagen de perfil ahora se importa directamente, lo que reduce la cantidad de trabajo y de tiempo que se requiere para agregar usuarios nuevos, ya existentes. Para los usuarios de Active Directory también tenemos más campos disponibles, lo que facilita la asignación de propiedades a la hora de crear un nuevo usuario. También se busca facilitar la tarea del administrador, ya que en la tarjeta de propiedades de los grupos se pueden sobreescribir los nombres del grupo de Windows utilizando nombres más descriptivos, lo que facilita su identificación en el árbol. Otra novedad de SolidWorks PDM 2022 es la capacidad de bloquear la transición de dibujos que se guardan en Detailing Mode o modo detallado. Esto permite que se pueda mantener un mejor control sobre todo lo que tiene que ver con la estructura del archivo. También se ha agregado una nueva variable basada en este tipo de dibujos que se puede utilizar en las tarjetas para dar una mejor visibilidad. Es muy común recibir diseños en archivos neutrales. Para esto, se ha incorporado la nueva vista previa en el Web 2 de formatos como Step, IGES, Parasolid, entre otros. Otras novedades del Web 2 es que tiene la capacidad de personalizar la tarjeta de datos. Se ha eliminado, por ejemplo, en este caso, propiedades como nombre de proyecto y número de proyecto, y es muy fácil hacerlo desde la herramienta de administración. Tenemos una opción llamada Mostrar en tarjeta web. Esta permite tener el control de cada propiedad de la tarjeta. También se ha agregado un editor de tarjetas que permite hacer drag and drop para poder hacer los ajustes. El diseño se puede cambiar en modo de árbol, lo que permite al administrador simplemente soltar y arrastrar las propiedades deseadas. Se guarda y se actualiza el navegador para poder ver la visualización. Entonces, a modo de resumen, tenemos cambios en la tarjeta de presencia del usuario, contamos con la interfaz de usuario de Drawings completa, al igual que con Desktop, tenemos integración con Excelid, podemos abrir el drawing desde el modelo sin importar su nombre o dónde se encuentre, tenemos mejoras para el perfil de usuario, mejoras con la integración en Active Directory, soporte para Detailing Mode, previsualización de archivos neutrales en Web 2 y también la configuración de data cards en Web 2. Recuerden seguir escribiendo sus preguntas en el chat. Muchas gracias, Elsie, José, Ricardo y Fabián por sus presentaciones. Creo que ha sido un excelente resumen de una buena parte de las novedades que trae SolidWorks 2022. Y aunque esto concluye el día 1 de las novedades, no nos podemos ir sin interactuar un poco con ustedes y, claro, que puedan participar de algunas dinámicas que tenemos y que van a otorgar ciertos premios a los primeros lugares. ¿Están listos? Pues si están listos, les invitamos a pasar a la sala de preguntas, donde además podrán participar en dinámicas para ganar códigos de certificaciones, manuales de entrenamientos y entrenamientos en línea. Los esperamos en la sala y reiteramos la invitación para que nos vuelvan a acompañar mañana a la misma hora por el mismo canal
para el día número 2 del lanzamiento de SolidWorks 2022 para Latinoamérica. Allá nos vemos.